Hola, soy Jaime Bonilla Valdés, diputado federal por la 62ª legislatura. Al tomar protesta como diputado, acepté uno de los retos más importantes de mi vida. Me comprometí a defender los intereses no solo de los bajacalifornianos, sino de cada uno de los mexicanos. Considero humildemente que mi trabajo ha sido claro y transparente, y no descansaré ni bajaré el ritmo de mi encargo hasta el último día de mi gestión como legislador. Permítame en los próximos minutos comentarles algunos de los puntos coyunturales que se presentan en mi informe de trabajo, de mi participación y compromiso en la Cámara de Diputados durante este periodo. De igual manera, les informaré sobre las actividades que he venido desarrollando en la Comisión de Asuntos Frontera Norte, de la cual tengo el honor de presidir. Cabe mencionar que también me he desempeñado como miembro de las comisiones de Telecomunicaciones y de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Ser diputado federal es uno de los mayores honores que puede llegar a tener un mexicano, y una de sus principales responsabilidades es mantener informados a sus representados sobre el desempeño de su función. Con ese motivo, presento a continuación el siguiente informe de labores. El diputado Jaime Bonilla Valdés, desde el inicio de la 62ª legislatura, se ha caracterizado por su constancia en la actividad legislativa. Hombre de mentalidad racional, como lo describen sus compañeros, y consciente del rumbo que se requiere para reencontrar los procesos de equidad y justicia tan necesarios en nuestra nación, ha atendido los grandes temas que la Cámara de Diputados ha puesto sobre la mesa para su discusión en esta legislación y ha sido coherente en sus opiniones en beneficio de los mexicanos. Son múltiples sus participaciones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, 5 temas los ha considerado de gran importancia en su quehacer legislativo. Comisión Asuntos Frontera Norte. Defensa de la soberanía en la reforma energética. No a la reelección. No a la homologación del impuesto al valor agregado. No al fuero constitucional. Intervenciones en tribuna. Ha presidido la Comisión Asuntos Frontera Norte, la cual enfoca sus esfuerzos en el espacio geográfico de la frontera norte del país. La frontera norte posee características multiculturales, económicas y sociales muy particulares que no se encuentran en ninguna otra zona de nuestro país. Por ello, la gran importancia de los resultados que se obtienen de esta comisión en el desarrollo y crecimiento de nuestra nación. Esto en un entorno político binacional que exige la construcción de nuevas formas de entendimiento y creación de oportunidades bilaterales, tanto para la población que reside en la zona, así como para aquellos compatriotas que se encuentran temporalmente en la región o ya residen en esta franja, pero del lado de los Estados Unidos de Norteamérica, los cuales aún mantienen lazos cercanos y de participación con México, ya sea en el ámbito social, político o económico. Los encuentros se han dado generando foros, reuniones o simposios con estos grupos y atendiendo temáticas de interés regional, como lo es el deseo de la participación desde fuera de México en las elecciones de sus representantes de su lugar de origen. Durante su primer año de labores en la Comisión Asuntos Frontera Norte, se ha dado a la tarea de tender los puentes de comunicación con los habitantes de la zona que comprende la frontera norte y con los actores que por diversas razones interactúan en ella. Entre estos se encuentran las dependencias del Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los gobiernos estatales y las autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de investigación científica, así como sus pares de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos que la propia comisión se impuso. Para el segundo año de la actual legislatura, la comisión se plantea darle continuidad a objetivos establecidos en la agenda y reforzar los resultados obtenidos, para que estos sean elementos de crecimiento de la región a corto plazo y a su vez incorporar tareas que emanen de estos, para así mantener un trabajo de continuidad y con resultados medibles. Por solo nombrar un ejemplo, el diputado Jaime Bonilla Valdés, desde el inicio de su participación legislativa, ha gestionado y logrado la obtención de recursos superiores a los 10 millones de pesos el pasado 2013 para el municipio de Ensenada
y otros 10 millones adicionales para el Ayuntamiento de Tijuana este 2014. Dentro de sus funciones, le ha dado seguimiento y atendido los trabajos de reparación de la carretera Tijuana-Ensenada y ha sido claro en que los resultados deben de ser expeditos y de la mejor calidad. La misión de la Comisión de Asuntos Frontera Norte es coadyuvar a las soluciones concretas y completas de los múltiples problemas asociados y derivados del fenómeno migratorio, así como los del ámbito de la economía y relaciones comerciales entre los dos países. A su vez, perfeccionar el marco jurídico en el que se inserten las políticas demográficas del Estado mexicano, mejorar la seguridad e integridad de los habitantes de la región, atender de manera precisa y contundente la problemática en la afectación del medio ambiente, acuerdos y garantías en el suministro de agua potable, mejoramiento en las condiciones educativas, estímulo en el ámbito cultural y en general el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de nuestra frontera norte. Todo ello con pleno respeto de los derechos humanos. Defensa de la soberanía. El diputado Jaime Bonilla manifestó claramente su rechazo e inconformidad con la reforma energética, que no es tal, sino solo un mecanismo para privatizar o malbaratar un recurso que les pertenece a los mexicanos: hidrocarburos e industria eléctrica. Para el diputado Jaime Bonilla, el petróleo, en todas y cada una de sus presentaciones, sólidos, líquidos o gaseosos, no deben de ser objeto de contrataciones, concesiones, tratados o asignación de licencias para vender o de cualquier manera transferirlo a capital privado. Por esa razón, el diputado Jaime Bonilla está y continuará en contra de una reforma energética que signifique la pérdida, transferencia o falta de soberanía sobre ese recurso natural que es propiedad exclusiva de nuestra nación. Para el diputado Bonilla, el gobierno de Peña Nieto está realizando una venta de banqueta, un vil remate de sus recursos naturales que tiene antecedente desde los tiempos en que Carlos Salinas de Gortari inició con el consenso de Washington la intentona de transferir a otras entidades petroleras privadas o extranjeras el jugoso y ambicioso plan de que Pemex se pusiera a la venta. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta un rechazo a esta minuta que corresponde a la supuesta reforma energética remitida del Senado. No a la reelección. La inmensa mayoría de los mexicanos expresamos nuestro rechazo a la reelección. Entonces, ¿por qué la propuesta de darle nueva vigencia a un tema del cual conocemos sus antecedentes históricos? Porque abre el paso a una reelección del presidente de la República y al eventual advenimiento de una dictadura política. No se olvida la trágica reelección de Obregón, la muerte del caudillo y el maximato de Calles, la desviación histórica que salvara el presidente Cárdenas con el respaldo del pueblo y los sectores del partido político de la Revolución, incluido su cuarto sector constituido por los militares de la Revolución Mexicana. Con el tiempo y la ambición del poder, estos ideales fueron traicionados por los tecnócratas desnacionalizados que hoy se amparan en sus siglas y reniegan de su propia declaración de principios. El diputado Jaime Bonilla Valdés tiene claro estos preceptos políticos, sabe del compromiso que genera la eventualidad política y la necesidad de la renovación. Por eso también se manifestó contundentemente en contra de la reelección. El diputado Jaime Bonilla Valdés considera que el premio a un buen desempeño no debe ser la reelección, como proponen legisladores del PAN, del PRI y del PRD, con sus corifeos del Partido Verde, que apoyan con increíble desparpajo y torcido propósito. Lo que propone el diputado Jaime Bonilla es la renovación democrática de sus gobernantes, para así crear una corresponsabilidad de crecimiento y desarrollo entre sus autoridades electas y los votantes. La inmensa mayoría de los mexicanos rechazamos la reelección, porque darle esta nueva vigencia abre el paso a la reelección del presidente de la República y el eventual advenimiento de una dictadura. No al incremento del impuesto al valor agregado, IVA. Mucho tiempo antes de que la homologación del IVA en la frontera con el resto de México se convirtiera en un tema nacional, el diputado Bonilla trabajó permanentemente para tratar de detener esta medida que ahora afecta de manera negativa a la economía de los residentes de la frontera norte. El diputado Jaime Bonilla convocó a encuentros y foros con expertos en el tema, a grupos colegiados y fiscalistas.
Dándose cuenta de las afectaciones que esta medida tendría en el desarrollo económico de la región, presentó su reserva y estudios directamente a la Secretaría de Hacienda, en donde los resultados y opiniones emitidas por académicos, investigadores o personal calificado en la materia fueron ignoradas en favor de una imposición tributaria que ha tenido consecuencias catastróficas y que en su momento pudieron haber sido prevenibles. La votación sumisa y sin raciocinio de los grandes partidos ha creado daños irreversibles a las pequeñas y medianas empresas y preocupantemente a la economía familiar en las entidades que colindan con los Estados Unidos de Norteamérica. Siendo congruente con su posicionamiento, el diputado Jaime Bonilla Valdés fue uno de los contados diputados que votaron claramente y con fundamentos en contra de esta iniciativa, no al incremento del IVA. De igual manera, manifestó su inconformidad ante la aprobación de la Cámara de Diputados de la minuta devuelta por el Senado de la República con modificaciones que reformaban diversas disposiciones de las leyes del impuesto al valor agregado, del impuesto especial sobre producción y servicios y sobre la ley del impuesto sobre la renta. Le damos un rotundo no a la homologación del IVA en la frontera y nosotros en el PT no traicionaremos a nuestros ciudadanos. No al fuero constitucional. Para el diputado Jaime Bonilla es lamentable que en nuestro país existan 5 casos de desafueros en toda nuestra historia y que solo uno haya tenido procedimiento legal, sabedores de las acciones u omisiones predeterminadas y malintencionadas por parte de algunos funcionarios públicos que son solapados o defendidos por sus comparsas del partido y que han atentado contra la confianza de los ciudadanos y en detrimento a nuestra nación. En el único caso que sí hubo procedimiento fue en el caso del licenciado López Obrador, en una cuestión a la que se dio cariz administrativo y que fue en realidad una artimaña política. Por eso el diputado Jaime Bonilla se opuso a seguir alimentando esta irracional protección a los servidores públicos, ya que esto conlleva a cometer actos ilícitos, teniendo la firme convicción de que las autoridades tienen y deben tomar las medidas cautelares, porque de otra manera continuarán actuando impunemente bajo el resguardo y amparo del fuero constitucional. Es tiempo de que los funcionarios públicos asuman las responsabilidades por sus acciones, como cualquier otro ciudadano. Intervenciones en tribuna. En el video que acaban ustedes de ver, he tratado de reflejar el esfuerzo de los últimos 18 meses, tanto en la tribuna de la Cámara de Diputados como en la presidencia de la Comisión de Asuntos Frontera Norte. Mención especial merecen las gestiones realizadas ante distintas dependencias del gobierno federal, estatal y municipal en respuesta a demandas específicas de varios grupos de la sociedad. En este momento deseo ratificar mi compromiso con todos los sectores de la sociedad en el sentido de seguir siendo el gestor cuando así lo consideren pertinente. Por esto, anexo al final de este documento las direcciones y teléfonos necesarios donde ustedes pueden contactarme. La 62ª legislatura pasará a la historia por la trascendencia de las reformas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por la mayoría del Congreso de la Unión. En lo personal, creo que muchas de esas reformas no corresponden a las grandes necesidades de nuestra nación. Es por esa la razón que mi voto fue en todo momento en contra de las iniciativas de ley que amenazan la calidad de vida de los mexicanos, nuestras tradiciones históricas y la soberanía del país. En la tribuna, alcé mi voz contra la reforma energética porque compromete nuestra soberanía sobre los hidrocarburos, un sector altamente estratégico para el desarrollo de cualquier país. Me opuse a la reelección de los funcionarios públicos porque en conciencia creo que esa práctica
que puede justificarse en otros pueblos, no es coherente con las características sociales de los mexicanos y además representa un retroceso histórico. Casi 1 millón de compatriotas perdieron la vida durante la Revolución Mexicana para echar del poder a un dictador que permaneció en la presidencia durante 30 años a través de la reelección. Rechacé enérgicamente la propuesta para elevar del 11 al 16% el impuesto al valor agregado en la frontera norte. Lamentablemente, los grandes partidos impusieron su voluntad y hoy en día millones de mexicanos están padeciendo las consecuencias económicas de esta mala decisión. Soy claro al decir no al fuero constitucional de los legisladores. Me he opuesto a seguir alimentando esta irracional protección a los servidores públicos, ya que esto conlleva a cometer actos ilícitos. Tengo la firme convicción de que las autoridades deben tomar las medidas cautelares porque de otra manera continúan actuando impunemente bajo el resguardo y el amparo del fuero constitucional. Quiero ratificar que mi compromiso seguirá siendo trabajar en defensa de los intereses de todos los mexicanos. Mi agenda ha sido y seguirá siendo una de las más intensas de la 62ª legislatura. Al rendir este informe de labores, quiero decirles finalmente que he legislado y lo seguiré haciendo con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad social, bajo la premisa de trabajar en todo momento por un México digno. Muchas gracias por su atención.